Antes de meternos en el caso de la muerte del fiscal Nisman, y Diego Genú les va a contar cuáles son los personajes que están dando vuelta en este caso verdaderamente gravísimo y cuál es la guerra de los servicios de inteligencia que está detrás y también lo que está pasando a nivel judicial. Hay también una rebelión de jueces y fiscales, pero también una interna muy fuerte entre jueces y fiscales en la justicia argentina. Algunas palabras y algunas reflexiones que vine pensando en los últimos tiempos para llegar a este primer programa de la temporada 2015 de Plan M. A ver, la muerte violenta del fiscal federal Alberto Nisman, encargado en los últimos 10 años de la investigación del atentado a la AMIA, causó una gran conmoción política y social. Entre otras cosas por el contexto. Ahora que a todos les gusta hablar del contexto, murió el día antes de su presentación en el Congreso de la denuncia por supuesto encubrimiento de la investigación de la causa AMIA contra la Presidenta de la Nación, que 2 años antes había firmado con Irán el famoso memorándum de entendimiento, que como mínimo fue un grosero error de política exterior del kirchnerismo y no sirvió para nada. Es más, tiene ya una declaración de inconstitucionalidad en la justicia federal, en la Cámara Federal. Eso es como mínimo. Ahora, como máximo, hay un fiscal de la Nación que dice que encima hay un delito. Que él dice, antes de morir, hubo una operación, una maniobra de encubrimiento en este acuerdo con Irán para dejar de lado la investigación judicial del atentado y buscar algún tipo de rédito económico desde el punto de vista comercial para la Argentina con Irán. En medio de esta conmoción social y política, sorprendió la actitud de la presidenta, echando a rodar hipótesis sobre la muerte dudosa del fiscal, por Facebook y por cadena nacional, como si estuviera en una charla de café o en la cola del supermercado, con personas que estaban esperando para pagar en la caja del supermercado. Primero habló de suicidio, después apuntó al ex jefe de contrainteligencia de la CIDE, Jaime Estiuso. Después vamos a contar quién es, un hombre que durante 11 años fue totalmente leal al matrimonio Kirchner y hoy es enemigo del kirchnerismo. Y finalmente habló de amigo íntimo, más el grupo Clarín. Amigo íntimo, resaltando la palabra íntimo del fiscal, dando a entender que además con Diego Lagomarsino podía haber alguna relación de otro tipo que no sea profesional entre el fiscal Nisman y este técnico en informática que fue el último que lo vio con vida en su departamento de Le Parc. En una mezcla hizo la presidenta en la que apuntó ante jueces, a fiscales, a medios de comunicación y emparejó la muerte del fiscal Nisman con las desgracias de algunos funcionarios kirchneristas en tribunales por causas de corrupción. La propia presidenta tiene hoy una causa abierta, por supuesto, al lavado de dinero. O los ataques de los fondos buitre. Es decir, Cristina mezcló todo. Pero por suerte para el país, lo único que pareciera preocuparle a Cristina, un supuesto golpe institucional o una confabulación destituyente, no parece ser desde mi punto de vista algo real. Es lo único de lo cual hoy la Argentina no debiera preocuparse, porque no existe. En 6 meses las PASO y en 9 meses la elección del nuevo presidente, de alguna manera disipan la idea esta de un golpe institucional. Argentina está en un proceso de transición democrática, institucional totalmente garantizada. En 6 meses están las elecciones primarias, donde van a estar seguramente los 2 candidatos ya firmes para convertirse en el próximo presidente. Y en 9 meses, en octubre de este año, 9 meses, ya hay un nuevo presidente. En toda parte del mundo, cuando esto ocurre, toda la opinión pública empieza a mirar a los que vienen, no a la presidenta o el presidente que se va, que solo tiene 9 meses para ordenar algunas cosas, conducir la transición y despedirse. Argentina tiene garantizada la transición institucional democrática y en todo caso será un problema de una facción política si tiene candidato que lo represente para continuar en el gobierno, que es el caso del problema del kirchnerismo, o de la oposición de presentar las mejores propuestas que atraigan y convenzan al electorado. Pero es un problema de toda lógica política, no es un problema institucional. El problema de Argentina es otro y es muchísimo más grave. El problema de Argentina es el descrédito y la falta de confianza de todos los ciudadanos en el Estado.
argentino. Sobre todo si no se investiga a fondo la causa AMIA, las denuncias de encubrimiento presentadas por el fiscal Nisman contra la presidenta y otros funcionarios del kirchnerismo y la propia muerte del fiscal Nisman. Y ese es un problema de magnitud muy pero muy grande que trasciende un gobierno y trasciende incluso a los candidatos, uno de los cuales se va a convertir en el próximo presidente. Es un problema de descrédito de la sociedad en la palabra presidencial, en la palabra de los candidatos, en los jueces, en los fiscales, en nuestra fuerza de seguridad, en las fuerzas de inteligencia, en la estructura del Estado. Si no se resuelve este problema, esto que para la presidenta es la gran preocupación, ver cómo hace para encontrar un candidato que la suceda y pueda de alguna manera mantener algunos hilos del poder, porque al parecer Scioli no es para el kirchnerismo puro y duro su candidato, es un problema menor. Y es un problema menor el que tiene Macri, o el que tiene Massa, o el que tiene Wiener o Cobos para llegar a la presidencia. El problema de la Argentina es muchísimo más grave. Y de esto se tiene que dar cuenta toda la dirigencia política. Si no se da cuenta la presidenta, espero que se dé cuenta el próximo presidente que en solo 9 meses va a asumir, en 11 meses va a asumir, pero en 9 meses va a ser electo presidente de la Argentina. En este contexto, Diego Genuot, hay detrás de la muerte del fiscal Nisman, y todos se preguntan quién fue y qué hay detrás. Y aún si la investigación se orienta en los próximos meses, como se está orientando ahora por la fiscal Fein, hacia la hipótesis del suicidio, es muy difícil, si no se abre toda la investigación y los archivos de inteligencia, que la gente confíe. Porque en el medio de todo esto hay ciertamente también una guerra de los servicios de inteligencia, que el propio kirchnerismo manejó durante 11 o 12 años a Piacere, con operaciones contra opositores políticos, fuerzas sociales, jueces, fiscales, pero que en este caso parece una facción de estos servicios de inteligencia volverse en contra del propio gobierno. Diego Genuot. Sí, los servicios de inteligencia, por supuesto, que nunca se terminaron de adaptar a la democracia, ¿no? Donde la mayor parte de los espías, no sabemos ni siquiera cuántos son, no hay información oficial de cuántos son los servicios de inteligencia que trabajan para el Estado. Bueno, muchos, como este señor, Jaime Estiuso, que lo conocimos hace 10 años, cuando Gustavo Vélez, en ese momento ministro de Kirchner, fue al programa de Mariano Grondona, todos los recuerdan, dijo, bueno, este señor tiene más poder que el presidente. La respuesta ya había sido dada, lo echaron a Vélez. Y quedó durante todo ese tiempo Jaime Estiuso, que es un experto en informática, un ingeniero, jefe de inteligencia, con relaciones con Estados Unidos, con la CIA, y que tenía mucho que ver con la investigación de la AMIA, ¿no? Hoy el kirchnerismo, por supuesto, lo ataca, lo señala, y hasta la propia presidenta dice, está probablemente detrás, o sugiere que está detrás del crimen. Ahora vamos a hablar de las hipótesis de la presidenta, porque esa fue la segunda hipótesis. La primera hipótesis de la presidenta fue la del suicidio. Pero todos se preguntan, y sobre todo ese descrédito en el Estado se acrecienta cuando la máxima autoridad de la nación empieza a tirar hipótesis, insisto, como si estuviera en la cola del supermercado. Cuando hay una investigación judicial en el medio, hecha por una fiscal del Fuero Ordinario y una jueza también de instrucción penal. Es decir, una jueza que se dedica a eso y una fiscal que se dedica a eso. Pero más allá de eso, todos se preguntan quién fue y qué detrás. Nadie puede creer hasta ahora en la hipótesis del suicidio, pero fundamentalmente porque detrás de lo que ha ocurrido con la investigación de la AMIA y en los últimos 5 días de la denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta de la Nación y otros funcionarios, hay también intereses entrecruzados muy fuertes y muy poderosos. Sí, el antecedente inmediato de esto era la depuración que intentó hacer el gobierno cuando echó por un lado a Héctor Icazuriaga, que era el jefe de la CIDE, y a su segundo, que era Francisco Larcher. Había 2 elementos, uno tenía que ver con el memorándum de entendimiento con Irán, donde empiezan a haber filtraciones. Este sector de Estiuso, que respondía a la Casa Rosada, deja de responder o lo empieza a hacer a medias. Y el otro hecho es, también lo contamos varias veces, la candidatura de Sergio Massa, que no había sido informada a la presidenta y que la presidenta pensaba que Massa no se iba a alargar. Esos 2 hechos empiezan a generar desconfianza y Cristina empieza a confiar en ese señor
que se llama César Milani, el general del ejército, que tiene una denuncia por crímenes de lesa humanidad, que está complicado en la justicia, hay una causa que avanza en Tucumán, pero Cristina empieza a darle mucho poder a Milani en contra de Estiuso. Esta es un poco la escena previa a la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Es decir, la Secretaría de Inteligencia, por un lado, con un presupuesto que se ha incrementado en los últimos años, pero también los servicios de inteligencia militares, con Milani a la cabeza, que han incrementado su presupuesto, que se lo ha firmado Cristina, en los últimos años, incluso mucho más que la Secretaría de Inteligencia. Sí. Si Argentina tiene un problema de servicio de inteligencia, de no se sabe qué hacen y para qué trabajan, no solamente en la CIDE, de los agentes y de los espías oficiales, sino también de los servicios de inteligencia, porque que se sepa no hay hipótesis de conflicto ni con Brasil, ni con Chile, ni con Uruguay, por ahora, ni con Bolivia, ni con Paraguay. No, y nadie podía creer que Oscar Parrilli, que es el secretario general de la presidencia, o incluso Juan Martín Mena, que pasa a ser el número 2 de la CIDE, fueran las personas que comandaran efectivamente a los servicios de inteligencia. Todo indicaba que era Milani el que ascendía en detrimento de otros sectores como el de Estiuso. Esta es la escena previa, ¿no? Y por otro lado tenés otros protagonistas como, bueno, Diego Lago Marcino, que era un técnico informático, por supuesto que se habló muchísimo de él en estos últimos días, apareció en conferencia de prensa con su abogado, la presidenta le apuntó directamente, pero era una persona de mucha confianza de Nisman, trabajaba a su lado y es la persona, además, la última persona que se supone lo ve con vida. Y otra protagonista de esta escena, importante también, es Sandra Arroyo Salgado, que es una jueza federal de San Isidro, que está hace 10 años en San Isidro. En su momento se supone que también tuvo mucha influencia Estiuso en ese nombramiento de la jueza, que además es la esposa, era la esposa, hasta hace 3 años que se separaron, del fiscal Nisman. Bueno, la esposa, la ex esposa del fiscal Nisman, volvió desde Europa, de apuro, por supuesto, a partir de la muerte de Nisman, y pidió ser querellante. Y tiene otra línea de investigación distinta, se superpone un poco con la de la fiscal Viviana Fein. Y descree de la hipótesis del suicidio. Descree de la hipótesis del suicidio, y es una jueza que siempre se ocupó de causas que le interesaban mucho al gobierno nacional. Si uno repasa cuáles son las causas que se ocupó en el último tiempo Sandra Arroyo Salgado, bueno, la mayoría eran causas que el gobierno le interesaba por uno u otro motivo. Bueno, seguramente también vaya a tener un rol preponderante en la investigación por la muerte, por ser la ex mujer de Nisman y por además ser jueza federal. A ver, Diego, después vamos a hablar de Lía, dónde está, que está guardado, también de la presidenta y qué rol cumple en este caso Milani en las reformas de la CIDE, este proyecto que se va a empezar a discutir mañana en el Congreso de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, si es un cambio de título o si es un cambio profundo de los servicios de inteligencia. Por lo pronto, un gobierno que, insisto, le quedan 9 meses para que llegue el nuevo presidente o para que sea electo el nuevo presidente, es raro que pueda hacer un cambio profundo en los servicios de inteligencia, sobre todo porque el nuevo presidente quiere no tener servicios de inteligencia infiltrados por cualquier gobierno. Pero me parece que esto debiera dejarse de lado, las rencillas políticas de la coyuntura, y pensarse bien qué se quiere hacer con los servicios de inteligencia. Ahora vamos a hablar con Gabriela Michetti, pero decime rápidamente las 3 hipótesis que manejó la presidenta sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Bueno, la presidenta, todos lo recuerdan, al día siguiente de que aparece muerto Nisman, escribe a través de Facebook una primera carta en la que hace un desarrollo, por supuesto, de la situación que llevó a la muerte de Nisman, habla de la denuncia que había presentado Nisman contra la propia presidenta, pero plantea la hipótesis del suicidio, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? Dice Cristina, el 19 de enero. Esa es la primera comunicación, la primera hipótesis que despliega la presidenta. También lo había hecho Sergio Berni. Era la hipótesis del suicidio. Berni, el secretario de Seguridad, que ahora está guardado, que hay una orden también presidencial que no aparezca, es como Vudú Berni ahora. No tiene las causas judiciales que tiene encima Vudú, pero era todo protagónico, y después de su traspié en la investigación, en los momentos iniciales de la muerte de Nisman, cuando salió a decir todos los caminos conducen al suicidio, bueno, ahora está guardado el secretario de Seguridad. La presidenta después, con otra carta de Facebook, sale a decir que el problema era Estiuso, el agente de inteligencia que hasta mediados de diciembre reportaba directamente a la Casa Rosada. Sí, ahí vuelve a desacreditar la denuncia de Nisman, pero cambia de hipótesis, ¿no? Lo destacado y lo sorpresivo en ese momento fue
a Estiuso lo mataron, estoy convencida, dice que no fue un suicidio, lo usaron, perdón, a Nisman lo mataron, lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible, dice la presidenta en esa segunda carta del 22 del 1. Es decir, todo se subsume, según la presidenta, a Nisman lo usan como un títere, le plantan la denuncia, después lo matan. Nisman es un tarado total que era totalmente funcional a los servicios de inteligencia y todo va para perjudicar al gobierno, que obviamente es perjudicado en esta situación, pero el tema no es de gravedad institucional, que mataron a un fiscal de la nación, sino el problema es, miren, lo usaron y después lo mataron, así de triste. Y una falta de respeto, me parece, un fiscal federal que 10 años fue bancado por el propio expresidente Néstor Kirchner y la presidenta, decir que le escribieron la denuncia y que fue y la presentó como si fuera un cadete el fiscal Nisman. Sí, bueno, ahí la presidenta enuncia la teoría de me tiraron un muerto. El muerto es Nisman, me lo tira un sector de los servicios de inteligencia, apunta contra Estiuso sin responsabilizarlo, pero lo nombra con nombre y apellido, y cambia la hipótesis. La tercera hipótesis, bueno, también la desarrolla en cadena nacional la presidenta cuando hace hincapié en Diego Lagomarsino, que es este técnico informático que colaboraba con Nisman, que estuvo en las últimas horas con él, y bueno, ahí la presidenta habla de él y de algunas relaciones que dice tenía Lagomarsino con el Grupo Clarín. Eso fue desmentido después por el Grupo Clarín, pero dice, ¿qué hubiera pasado si el técnico informático, la última persona que lo vio con vida a Nisman, en lugar de ser un técnico informático, fuera un agente de inteligencia de los malos? Sí, hubiera sido el de los que hoy no reportan al gobierno. Claro. Esa es un poco la hipótesis de la presidenta. Sí. Igualmente, la fiscal Fein que está investigando, por ahora Diego Lagomarsino lo tiene a un costadito, digamos, en un delito menor, que es haber suministrado el arma a Nisman. Sí, imputado por eso, pero sí, sin tener permiso de portación Nisman, y sin haber chequeado esa situación, pero no lo tiene como imputado de un supuesto homicidio de Nisman. No, porque la justicia hasta ahora lo que parece decir, o la principal hipótesis parece ser de la justicia de la fiscal Viviana Fein, el suicidio. Todavía no hay elementos por parte de la justicia, al menos, que hablen de que sea un crimen, ni siquiera un suicidio inducido. Y en su última intervención la presidenta, destacando este adjetivo íntimo, al menos 4 veces en un par de párrafos respecto a la relación entre Lagomarsino y Nisman. Algo que muchos consideraron que no aportaba a la causa, pero no se sabe por qué la presidenta se empecinó con ese adjetivo. Bueno.